Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una fecha más, un momento más. Vamos a comenzar, no sin antes recordarles que este podcast no tiene ninguna intención ni científica ni objetiva, sino todo lo contrario, menos académica. Pero aquí estamos. Te saludo. Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, aquí con esta introducción que siempre haces, que explica muy bien todo lo del Pues es podcast. como como un disclaimer ya que uso de bandera Exacto. ahí para que no. Sí. Pero muy bien aquí, la verdad es que muy bien, todo Qué muy bueno. bien. Qué bueno. Bueno, decirle a los que nos escuchan y a los que nos ven que, bueno, la variación de los días que hemos subido podcast ha tenido que ver, pues evidentemente, como ya les habíamos mencionado, pues por cuestiones o de trabajo o personales o tecnológicas que nos impiden subirlo el domingo a la hora en la que normalmente lo subimos. Estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo para que regrese esa sincronía que teníamos antes y ese ritmo que teníamos tanto en el horario como en el día para subir, porque luego, bueno, la gente nos ha comentado, algunos nos han comentado que se adaptan más a escucharlo o darle ese primer empujón. El algoritmo dicen que funciona así, que el primer empujón y las primeras escuchas y las primeras compartidas es lo que hace que marque el ritmo que va a tener el audio, el podcast en general, ¿no? Pero bueno, en lo que desciframos qué dice el algoritmo, ¿no? Decirles, bueno, una disculpa que no hemos podido subirlo en el día ni a la hora habitual, porque, pues bueno, se han presentado cosas, ¿no? Que nos han impedido eso. Pero más allá de eso, aquí estamos y estamos tratando de cumplir con esta encomienda que nos hemos puesto a nosotros mismos de subir podcasts semanales con nuevos episodios, nuevos temas y algunos, bueno, que se repiten, pero se tocan de otra manera y a ver cómo nos va. Fíjate, Úrsula, que estoy bastante preocupado. Ok. Siempre me tildan, creo que bien, o sea, no sé, prefiero ser realista, guión o slash alarmista que optimista, negacionista o optimista, incapaz de ver una realidad. Pero ya salió una nueva variante de el virus, se llama Omicron, y pues tengo aquí una infografía muy rápida, ¿no? Para la gente que si es que hay alguien que no lo sabe, en estos días se supo de una nueva variante que surgió en Sudáfrica y que se empezó a expandir por el mundo y desató las alarmas cuando salió lo mismo que ha ocurrido con otras variantes, como ocurrió con la Delta, pero también a mí lo que me asusta es que está siguiendo el mismo patrón del virus. Esto salió el 24 de noviembre del 2021, este año. Fue detectada por primera vez en Sudáfrica. El 26 de noviembre del mismo año, ahorita en el que estamos, la OMS lo declaró variante de preocupación, lo cual a mí también me preocupa. Entre otras cosas, tiene una gran cantidad de mutaciones que son, entre comillas, preocupantes. La proteína del virus que infecta a las células humanas tiene al menos 10 mutaciones. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante en comparación con otras, cosa que también me asusta. Pero lo que más me asusta es que aquí no dan paso sin guarache y cuando lo dan hay que asustarse, es que hay casos detectados en Sudáfrica, Botsuana, Bélgica, Hong Kong e Israel. Ya con esto tenemos una apertura prácticamente a todo el mundo y los casos de presencia de esta variante siguen aumentando y pues eso a mí me preocupa porque si los que nos están escuchando recuerdan, justo para épocas similares se estaba ya hablando del coronavirus en el 2019 y estábamos con que no, eso no va a llegar, que es como un catarrito, que tal. El problema es que ya ahorita estos países están cerrando sus fronteras, lo cual indica que para que un país que se había abierto a la economía, sobre todo los países europeos, estén cerrando, es que aquí algo gordo viene o hay detrás, me parece. Y esto es lo que a mí me asusta. Todo indica, no lo han dicho de manera clara porque supongo que no tendrán estudios, pero la parte preocupante es que le está dando a los no vacunados, pero le está dando a los vacunados y parece ser que tiene una capacidad hasta donde han dicho, insisto, no somos infectólogos ni virólogos, revisen, infórmense, busquen información, pero todo parece indicar que se está moviendo muy rápido y que sí está atacando más allá de que tengas la vacuna o no.
Y esto pues es preocupante, insisto, sobre todo no nada más porque la OMS lo esté diciendo, sino porque los países que justo estaban con la reactivación económica lo están cerrando y sabemos que a quien maneja el dinero, cuando hace algo que va en contra del dinero, es porque tiene que ser algo mayor al dinero. Entonces, no sé, yo pienso, no sé cómo tú lo veas, pero a mí sí me parece un poco preocupante, ¿no? No para alarmarse, para salir corriendo todavía. No creo que la gente vaya a salir a comprar papel de baño, no lo sabemos. Se habla de un desabasto la creciente, por la inflación, pero no sabemos si sea por esto. Pero bueno, no sé cómo lo ves. No, sí, yo comparto la preocupación contigo. Al final, lo que hemos estado viendo es que o sea, creo que nos hemos estado enfrentando a una multiplicidad de variantes y algunas más o menos preocupantes, ¿no? El tema de esta es qué tan su capacidad de infección y además, sí, su capacidad de infectar y además la mortalidad que tenga esa variante, ¿no? Porque si con todo y vacuna va a tener una mortalidad alta, entonces sí, sí, sí tiene, o sea, y como tú lo dices, tiene todo el sentido del mundo la preocupación cuando vemos que ciertos países ya están cerrando fronteras, ¿no? Y que nos enfrentamos también a terceras, cuartas, quintas olas y que en otros países también se están tomando medidas como cierres, cuarentenas otra vez, y pues aquí nada, ¿no? No sabemos qué onda. Y pues eso, ¿no? O sea, al final la preocupación creo que es válida. El tema es que la preocupación individual a veces no es, no, o sea, como que nuestra preocupación individual pareciera que es de locos, ¿no? Porque cuando vemos la posición que tiene el Estado mexicano, pues es muy laxa. Entonces, pues quién sabe, la verdad es que sí, es de preocupación. Como tú bien dices, ¿no? O sea, pareciera que estamos remontándonos a finales del 2019, inicios del 2020 Sí, con la esta misma variante. pesadilla. O sea, Ujú, así empezó a venir en estas fechas. ujú. Y luego ya en enero, febrero ya se tenían unos casos y en marzo encerrarse todos. Sí, Y me preocupa sobre todo, y lo digo abiertamente, no me importa decirlo porque creo que es una opinión válida, el tema, no solo porque sea válida, porque tenga un ajá, argumento, porque hay un antecedente, sino porque es mi opinión también. El hecho de cómo México ha tomado muy a la ligera, desde que empezó el coronavirus, ha tomado muy a la ligera el tema pues eso, de las medidas. No en balde se le calificó y se le sigue calificando ahorita, por lo menos en todo el hemisferio. Bueno, desde América del Norte hasta Latinoamérica, uno de los terceros países, o el tercer país que peor manejó la pandemia, estaba Estados Unidos, Brasil y México. No olvidemos que aquí la política fue de nunca cerrar fronteras. Aquí podía venir cualquier persona, pero no solamente era de no cerrar fronteras, sino que no había medidas restrictivas. Es decir, no, no, no se no. hacía PCR, no se hacía antígeno, no se hacía ningún tipo de prueba. Tú pasabas, la gente que venía del extranjero se asombraba, o sea, los españoles, franceses, los que vinieran de fuera, se asombraban, era así como de qué está pasando, ¿no? Durante el tiempo que estuvo, Donald Trump fue 2020, ¿verdad? Que yo pierdo ya la noción del tiempo. Sí, Perdón. 2020. Le tocó la pandemia y durante el tiempo que él estuvo tampoco tuvo restricciones, o sea, ya cuando Biden entró ya había tomado otro rumbo el del virus, pero sobre todo preocupa esto, ¿no? Que no se están tomando medidas como nunca se han tomado en el caso mexicano, ¿no? Entonces, y ahora todos tan felices, estamos en semáforo verde, el tráfico está insoportable en la ciudad. Yo creo que ya todo el país, salvo un estado, ya todo está en verde y pronto pondrán en verde todo el país, apostándole no solamente a la reactivación económica, sino a las clases presenciales sí o sí el semestre que viene. Y pues a ver qué pasa. O sea, ojalá la boca se me haga chicharrón, ojalá mis peores escenarios dramáticos no lleguen a ocurrir, pero sí, sí hay que seguir muy de cerca este tema y quería tocarlo porque parece ser que no se aprende la lección, es decir, no aprendimos nada, no hemos aprendido nada. Debemos entender que sí, efectivamente, como dicen los médicos, los que saben, esto va a seguir. Me molesta que se hable de, es que estamos en pospandemia, prepandemia y pospandemia. Seguimos en pandemia. Hasta que no se logre una totalidad al 100% de vacunación, si es que eso es posible en el mundo, y hasta que el virus deje de mutar o de tener existencia,
vamos a seguir en pandemia. O sea, esto sigue y sigue y va a mutar mientras no se logre vacunar a todos, mientras siga habiendo movilidad, porque ese es el principal vehículo, el vector es el humano. Mientras esto no se tome con seriedad por todas las autoridades de todos los países del mundo y se siga teniendo terror a levantarse económicamente de una caída inminente, como ya está ocurriendo, pero como tendría que en algún momento pasar, esto se hablaba al inicio, que bueno, habría que tener la caída que se tenga, que todo mundo al parejo cerrara, todos dicen, no, pero eso es un idealista, eso es imposible. No es imposible, lo que pasa es que nadie quiere perder. Entonces, cuando me llegue, cuando me toque, y es lo que deciden, pero la realidad nos dice que no es así. O sea, si no se toman estas medidas, pues entonces, ¿cuándo va a parar, no? O sea, Sí, sí, nunca, nunca. O sea, si seguimos así, nunca. no Yo lo sé, tengo clarísimo. no O sé sea, por dónde va. pensar, sí, no, el tema de pensar en pospandemia, a mí de antemano me parece una locura, ¿no? Porque no estamos en una pospandemia, porque para que haya un post tiene que haber pasado algo. Y la pandemia no Sí. ha pasado, sigue aquí, sigue con nosotros. Y tan es así que si se nos había olvidado que esta es una pandemia y su letalidad, pues llega esta variante, ¿no? O sea, creo Sí. que es el recordatorio perfecto para tenerlo en mente, ¿no? Y que si bien hemos aprendido muchas cosas, que eso yo sí que lo quiero dejar claro, a lo largo de la pandemia hemos aprendido un montón de cosas, todos, sobre el virus, sobre desde saber qué es la carga viral, ese tipo de cosas, y que hemos aprendido también que no nos vamos a contagiar por agarrar un papel o por recibir nuestras compras o por tocar cosas, que sabemos que el contacto, que no nos infectamos así. Sin embargo, también nos muestra cada vez más y más y más y más nuestro desconocimiento y es lo que dicen mucho los ambientalistas, que a mí a veces me resuena, ¿no? Que la naturaleza, que no conocemos la naturaleza, que el gran poder de la naturaleza. Y creo que aquí se ve, ¿no? O sea, al final un virus como tal tiene una capacidad de mutación enorme. O sea, que sobrepasa lo que nosotros podemos pensar. Es enorme, enorme. O sea, puede mutar y mutar y mutar y hacer un montonal de cepas. Y va más rápido que nosotros. Y va más rápido de lo que los infectólogos y médicos y todos los que están Pero es encargados que de ese hacer. es el problema, que ya eso sí lo sabíamos. Mientras más tardemos en vacunar, mientras menos medidas se tomen, mientras más tiempo se dé, más chance estás dando de que mute a una variante que se pase por el arco del triunfo la vacuna. Ese es el problema. O sea, eso es lo que a mí en particular me molesta y me indigna. O sea, Sí, que claro. valió sorbete. O sea, cuando se mencionó lo de, bueno, los que puedan vender vacuna y comprarla, que lo hagan, porque eso va a acelerar el proceso. No, que cómo te atreves, que eso es marginar, que no, acelera el proceso. O sea, Por eso ya se supuesto. comprobó. Y sin embargo, se están tomando decisiones basadas en políticas que tiendan a favorecer el perfil del presidente que tome la decisión. Por eso, Claro. insisto, no son medidas médicas. No, no, no. Y mira, tan te doy la razón que yo estos días he estado comiendo con mi pero debido a la lentitud con la que al menos el 80% de la población en México se vacunó, básicamente que a mi abuela ya casi que no le va a servir su vacuna, porque se ha tardado tanto y se han desarrollado Muy lento. tantísimas cepas que quizás ya no la cubra su esquema completo. Y en febrero del 2020 tuvo su esquema completo. Claro. Sí, sí, sí. Y fue Y es muy, muy lento. O sea, exacto. Estados Unidos iba a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, iban impresionante, pero bueno, es un problema. Estemos pendientes nada más, alertas, sigámonos Sí. cuidando y pues bueno, lo que ya sabemos, cubrebocas para todos lados, tratar de mantenernos pues eso, aislados, ¿no? Pero bueno, a Lo ver. más posible, claro. Pues sí, pero luego están empujando a que la gente salga, que compre, el Buen Fin ya lo extienden creo que 2 meses, es increíble, es increíble, pero bueno. Úrsula, no sé qué tanto supiste, pero a mí me llamó mucho la atención para tocar también hoy, aparte de esta cosa que quería yo mencionar, lo de la famosa mutación del virus. El tema bastante escabroso y difícil desde el punto de vista humano y social de el chico que en Estados Unidos la semana pasada, Kyle Rittenhouse, que disparó a 3 hombres, hiriendo de muerte a 2 de ellos, a uno creo que en el pecho y al otro creo que en la cabeza.
Y creo que el tema, más allá de una vez lo decimos, más allá de decir si estamos a favor o en contra, evidentemente yo te conozco y estamos en contra, tanto tú como yo. eh, Creo que el tema da para platicar algunas cuestiones que siempre hemos tratado en este podcast. No lo mencioné la vez pasada, en el podcast pasado, pero siempre hemos dicho que en este podcast, si están esperando que nosotros lleguemos a repetir lo que toda la gente repite y lo que todo mundo dice, y si esto está bien, entonces vamos a venir a este podcast a sentarnos así que está bien, entonces pues están en el podcast equivocado. O sea, no es que estemos llevando la contraria, pero la idea del podcast es tratar de reflexionar un poco más allá de lo que todo mundo está hablando, de salir un poco de la conversación viciada de las redes sociales, ¿no? Esa es la idea, y reflexionar. Entonces, voy a tratar de, por si alguien no sabe qué es lo que ocurrió, voy a tratar de hacer un resumen muy rápido, a ver si puedo, si se me va algo, me ayudas, por favor. Pero bueno, este es un joven, no voy a decir su edad para hacer el punchline de la narrativa, al final de cuentas. Este es un joven que decide irse de un estado, de Illinois a Wisconsin, a ayudar en un servicio comunitario, como le llamó, porque había unas protestas derivadas del movimiento Black Lives Matter, y él estaba apoyando al otro movimiento que era Blue Lives Matter, que es como un apoyo a los policías. Y digamos que él va porque estaban habiendo disturbios, estaban haciendo desalojos, destrozos en torno a esta protesta en esta ciudad, Kenosha, creo que se llama, no me Kenosha, sí. acuerdo bien del nombre, pero creo que es Kenosha, Kenosha, ¿verdad? sí. Kenosha. Bueno, ahí es donde estaban los disturbios. Allí había ocurrido un tiroteo a un afroamericano, que era por eso que estaban las protestas. El caso es que este chico se va de Illinois a Wisconsin a apoyar a servicio comunitario y empieza a ayudar pues a pintar las bardas que habían grafiteado, a tratar de evitar que hagan saqueos. Él va armado, lo anuncia en sus redes sociales. El caso es que él llega y en un enfrentamiento con los manifestantes o con los que estaban en la protesta, termina disparando e hiriendo a dos. Eso es grosso modo como la historia, muy en lo general, muy en lo general. El tema es que después CNN y otros medios de comunicación empiezan a hablar de que lo habían detenido, fue detenido y fue a juicio por homicidio en primer grado de dos personas que hasta donde entiendo no eran afroamericanas, que esto no tiene la relevancia dado que entendiendo que son dos seres humanos, dos personas, tiene relevancia en ese sentido. Ya después entran otros matices que pueden discutirse y en el contexto en el que estaban ahí y por el que pasa Estados Unidos políticamente y a nivel de cómo se estructuran estas ideologías. Pero digamos que lo relevante en términos muy generales, muy de pasada, es esto. Sin embargo, los argumentos en lo general por los cuales lo detienen y pasa por el juicio, sobre todo quiero mencionar los argumentos que esbozaban los medios de comunicación, era que, bueno, era homicidio en primer grado a dos hombres, portación de arma ilegal. Mencionan ellos crimen de odio, que no sé si los jueces lo estaban entendiendo como tal, porque aunque no había disparado a afroamericanos, sí había afroamericanos y era supuestamente como repeler la protesta del Black Lives Matter. Eh, y la otra es que había una premeditación del crimen, es decir, se argumenta que el joven va de un estado, atraviesa de manera ilegal, porta de manera ilegal un arma, premedita, piensa, va a realizar un ataque. Esto era lo que se argumentaba y lo que los medios de comunicación estaban diciendo. Después se retractarían algunos de ellos, porque cuando va el juicio, para el asombro de muchos y para la alegría de otros tantos, porque esto dividió las opiniones en Estados Unidos, el juez decide absolver de todos los cargos a Kyle, por el cual se le estaba, Kyle Rittenhouse, por el cual se le estaba culpando. ¿Cuáles fueron los argumentos a favor? Muy a la ligera. Pues que mató en defensa propia, y esto ya lo vamos a ver qué representa para la gente en Estados Unidos.
Se logró mostrar bajo diferentes cámaras que él de verdad fue atacado, primero que fue atacado, que repele en defensa propia, que trata incluso en algún momento de disolver el conflicto físico, pero él tiene que disparar. Luego es que el arma que utiliza era un rifle de asalto semiautomático que es totalmente legal de portar en Estados Unidos. El abogado apela a la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que entre otras cosas dice que es legal portar armas. Apeló también a la legítima defensa, cosa que en nuestros países no existe, lo vamos a ver después. Se comprobó que no hubo una premeditación. Y se comprobó sobre todo que esta idea de que atravesó 2 estados y se fue, sí, pero vivía en la frontera. Que hay que decir que este chico vivía en un poblado que estaba como de aquí, de Mérida, al puerto de Progreso. Es decir, estaba a 30 kilómetros, 35 kilómetros, muy cerca. Él tenía familiares, de hecho su papá vive ahí. No era extraño que él vaya a Kenosha a visitar a sus familiares, él tenía amigos, es decir, no era como que dijo, voy a irme de Texas hasta Wisconsin y voy a atravesar todo el país porque tengo en mente. Todo esto se comprobó, además él lo declara. Y esto fue algo que se pudo analizar, ¿no? Es decir, desplazarse de Antioquia, de donde él venía, de Illinois, a Wisconsin, a Kenosha, no era algo raro, y sobre todo que era menor de edad. Con todo esto, encima, pues bueno, se llega a la conclusión, los jueces de Estados Unidos deciden absolverlo de toda culpa y sale libre. ¿Qué es lo que... Entrar en el debate de qué te parece, qué me parece, ya sabemos qué nos parece que está mal, que no debe de ser, que hay una práctica cultural, una visión de cultura, y aquí es donde quiero yo llevar la charla, no sé cómo lo veas tú, que aunque he dicho aquí y los que me han escuchado y quienes me conocen y tú saben muy bien que yo estoy en contra desde el punto de vista antropológico de relativizar todo solo porque es cultural, aquí ni siquiera cabe la idea de decir, es que en Estados Unidos es cultural matar gente. Eso no es cierto, en primer lugar. En segundo lugar, cuando hablamos de lo cultural, tenemos que hablar de algo que está legitimado previamente por el grupo social y por la sociedad. O sea, es algo que está legitimado. Pero decir que en Estados Unidos la sociedad legitima que se anden matando entre ellos, me perdonan, pero es un extremo y es un despropósito. No voy a decir si hizo bien el juez, si hizo mal, si tenía, porque no somos juristas. Lo que es un hecho es que no tiene nada que ver con lo cultural. Sí hay una condicionante cultural, es decir, matar porque quiso matar no es cultural. Quiero quitar eso de lado, es decir, no es como decir en Estados Unidos, pues sí hay una cultura en la que todos se matan, porque si a esas vamos, nosotros tendríamos mucha tela de dónde cortar para hablar de la violencia en México, ¿no? Donde matar puede ser incluso mucho más aceptado que el hecho de matar en Estados Unidos como una cosmovisión respecto a la violencia. Es meterse en camisa de 11 varas sobre las cuales no tengo yo argumentos. No soy jurista, no lo soy. Ahora, moralmente, claro que me parece reprobable, claro que me parece mal. Si a mí me preguntas, yo creo que alguna responsabilidad debe caber sobre el que detona un arma y mata a un ser humano. Eso es lo que yo creo, pero hay dos cosas en Estados Unidos. Una es una cultura y una ley, una constitución, que ahí es donde se arma todo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Aparte que por constitución tienen este derecho, no lo vamos a entender, ¿eh? O sea, por más que lo estemos explicando, a nosotros como como latinoamericanos, como españoles, los que estén en España, si no eres de Estados Unidos, ni intentemos ver cómo se entiende, porque no lo vamos a entender. Solo vamos a tratar de explicar cuál es el contexto sociocultural que hay. Ellos creen en el derecho a tener un arma para defenderse. O sea, cuando fueron las protestas y los saqueos de Black Lives Matter, hubo una foto muy interesante desde el punto de vista sociológico y antropológico de dos viejitos, muy, muy viejitos, sentados en la puerta de su casa. Los dos eran una pareja con unos rifles. O sea, es como no vas a pasar. O sea, si intentas meterte, te voy a dar, ¿no? Sí, sí Eso no recuerdo esa existe. imagen. Eso no existe en México. O sea, aquí nada, es que fue en defensa propia. Te vas al bote y ya está. Mataste. Punto. Sea con puño, sea con un martillo, sea con una escopeta, mataste y te vas a la cárcel, ¿no? O sea, incluso creo que hasta el crimen imprudencial está tipificado así como imprudencial, pero es decir, empujas a alguien en una riña o estás jugando y lo empujas, se cae, se golpea la cabeza, se muere,
hay una pena, creo, ya los juristas nos sacarán de dudas. Tiene que ver con una idea muy de Estados Unidos que es la propiedad privada, pero una propiedad privada que empieza por el cuerpo. Es decir, cómo entiendo mi cuerpo como una propiedad sobre la cual no se puede traspasar. Y si mi cuerpo está en peligro, la Constitución para los Estados Unidos les da todo el derecho a defender esa propiedad privada. A este chico hay que decir que los videos muestran cómo lo persiguen, lo van correteando, le meten un patinetazo en la cabeza, hay alguien que detona un arma, es decir, tienen que revisarlo si les interesa para que puedan tener un criterio, pero estos son los elementos donde él justifica que lo legitima a utilizar el arma y disparar. Seguimos estando en desacuerdo con esto, porque yo sigo creyendo que una persona, aun cuando esté en esa circunstancia, tiene una responsabilidad. Tú puedes entender que bajo el peligro reaccionas de una manera, pero hombre, si tienes un fusil, lo vas a utilizar y lo que va a pasar es que vas a matar a la otra persona. Pero existe también, además de esta visión del cuerpo como propiedad privada, la visión sobre las armas. Y hay que decir dos cosas más al respecto, que además de esta visión que tienen sobre las armas, que sabemos que en un Walmart vas y compras un arma y eso ya te lo dan, no necesitas más que tu credencial de mayor de edad, se supone, o no sé cuál sea las reglas que tengan. Se asienta también sobre el hecho de que en Estados Unidos, a diferencia de otros países, las condenas son altísimas, altísimas. Hay un canal de YouTube, perdón que me extienda tanto, pero bueno, es para dar el preámbulo y luego ya te cedo la palabra. Hay un video de J.K. One, se llama Un preso en el mundo real, es un latino, creo que es de Honduras, pero está muy amexicanizado porque convive con mucho mexicano. Él entró a la cárcel y él es un youtuber que transmite desde la cárcel porque está en un programa de reinserción social donde le dan un celular y bueno, él hace blogs desde la cárcel y es buenísimo además el canal, se los recomiendo. Y él entra a la cárcel porque por drogas, posesión de drogas. No, pues no sé si posesión de drogas o posesión de joyas, roban una cosa. Le metieron 25 años de cárcel. O sea, Estados Unidos tiene una sobrepoblación carcelaria, pero no es por otra cosa más que porque las condenas que dan son altísimas. Y aquí es donde entra otro factor cultural. Cultural en el sentido de ellos, ¿eh? Cultural no quiere decir, como allá creen en eso, entonces si viene un gringo aquí y aplica su cultura, entonces le vamos a aplaudir. Eso es lo que yo estoy en contra. Eso sería relativismo cultural, justificar todo solo porque es cultural. Entonces, dicho eso 20,000 veces que lo he mencionado, porque no luego me salta alguien con que nada que te dijiste. Bueno, un tema que tienen los gringos es el respeto a la credibilidad de lo que la gente dice. Por eso vamos a ver nosotros que ellos no tienen alcoholímetros como nosotros los tenemos. Es decir, ellos no te van a detener a menos que vean una actitud sospechosa en cómo vas manejando, cómo te vas conduciendo. Y hay muchos videos donde incluso las patrullas ayudan al ciudadano que no puede manejar porque está ebrio, si no ha cometido ninguna infracción, a llevarlo a su casa. Le dan una multa y sale libre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en estado de ebriedad, hablando del ejemplo del alcoholímetro, se estrella y choca, rompe algo, daña un carro o daña a una persona o la mata, se va a la cárcel de por vida. O sea, las condenas son altísimas y lo que se penaliza es, te dimos el derecho a creer, te dimos la libertad de que creíamos en ti, en que no lo ibas a hacer, pero como mentiste, como te portaste mal a algo sobre lo que se supone que como ciudadano debes saber, entonces el castigo vendrá durísimo. Y ya para terminar, quiero decir que esto es algo que tampoco es ajeno a los países europeos. En alguna ocasión me tocó ir con unos compañeros del doctorado a Italia y cuando se dieron cuenta que tú con un transfer podías abordar un tren que te lleva de una ciudad a otra y que no te revisaban en todos lados, ellos se quisieron saltar todos los trenes y alguien afortunadamente les dijo, ustedes tienen que pagar un boleto cada vez que cambien de tren. Que revisen o no revisen, no es un chance para que ustedes se cuelen en el tren. Que revisen puede llevarte a la cárcel. De hecho,
Si a ustedes los detiene la policía, en la siguiente estación, cuando pase la persona y revise y no tengan boleto de que pagaron ese, es decir, te damos la confianza de que vas a comprar tu boleto. No vamos a estar revisando los boletos cada vez que subas al tren. Pero si en uno de los trenes te cachamos con un boleto no pagado o con un asiento no pagado y estás viajando así, te van a estar esperando con una patrulla y con esposas para darte una condena, ¿no? Y estos cuates lo hicieron así, no sé cómo se libraron. Estuve, oh, mira, no revisan, podemos irnos, podemos entrar gratis. El gandallismo mexicano siempre, ¿no? Saliendo Como por ahí, no siempre. todos, ya lo sé, pero muchos sí. Entonces, se volaron esto, no quisieron pagar porque vieron que no revisaba y efectivamente los estaba esperando una patrulla. Supongo yo, pero que por una cuestión de extranjeros y de ir ahí de visita, les dieron una multa y no los llevaron a la cárcel, pero bueno, estas son las cosas que pasan. Entonces, todo esto ayuda a entender algo que a nosotros se nos hace incomprensible y que ha dividido terriblemente la opinión en Estados Unidos en el sentido no de si está mal o de si está bien, sino de si hay un problema racial, político e ideológico detrás. Ya me callo. No sé, Sí, ¿cómo lo y ves? mira que yo sé poquito, ¿no? O sea, sé poquito del tema, creo que tú sabes más, bastante más, pero sí que fue controversial y sí que dividió a la sociedad estadounidense en dos, ¿no? Quienes aplauden digamos, la resolución del jurado y quienes obviamente están en contra y que aquí te voy a decir las cosas que yo, como digamos en la lectura, Sí. encontré o que me llamaron la atención, ¿no? La primera cosa que me llamó la atención es que, y voy a hacer todo lo políticamente incorrecta del mundo, ya lo sé, pero Venga. me parece una, no sé cómo decirlo, pero me parece como una locura, porque no encuentro la palabra para decirlo. ¿Cuáles han sido las declaraciones de los activistas luego de digamos, de esta resolución y de que fue absuelto, ¿no? El tema de la victimización todo el tiempo, ¿no? De decir ay, Dios mío, que veamos que esto es una expresión más de la supremacía blanca, ¿no? O, ay, si hubiera sido mi hijo, ya lo hubieran matado a los policías. El caso es que no hay ni un hubiera, ¿no? O sea, lo que pasó es que él disparó eh, y el alegato es legítima defensa o no, eso no lo podemos saber. Sabemos que cómo es el sistema de justicia estadounidense, que confían en lo que la gente dice y en lo que juran. No tienes que Y presentar pruebas y al parecer sus exacto. pruebas fueron vastas y suficientes. Eso dicen los juristas. Sí, sí, claro. O sea, pero además está el tema de que sí o sea, sí pruebas, pero al final siempre también tiene que ver lo que uno diga, ¿no? O sea, Sí, claro. al final de realmente estar en la cabeza de él y saber si lo hizo en legítima defensa o, o se alocó, eso solamente, realmente no lo podemos, digamos, saber al 100% nadie, ni los juristas ni nada. Se tienen que convencer también con el alegato de la defensa, además de las pruebas. Sí. Y eso es un hecho, ¿no? Y sí, a mí sí me sorprende, ¿no? Y por aquí tenía bien marcaditos los comentarios de que lo que leí, de lo que leí, porque me llamó mucho la atención, ¿no? Aquí, déjame lo busco. Aquí está. Sí. El Ay, tema no es lo que sí, encuentro. sí, sí fue atacado el chico, ¿eh? Sí, sí fue atacado. O sea, Sí, o sí fue sea, fue atacado. atacado de manera violenta y uno de ellos iba armado y sí se ve que le están pegando. Sí, aquí, por ejemplo, dice, estos siguen siendo días oscuros para los afrodescendientes asesinados a manos de personas que creen que nuestras vidas no importan. Y bueno, eso a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pero por otro lado, digamos, siempre como, o sea, siempre tener que asumir un papel de víctima, ¿no? Que me parece que pasan mucho estos movimientos, ¿no? De que siempre se cae en una victimización de quienes mismos participan en estos movimientos. Y por otro lado, que si bien sí se absuelve a este muchacho y todo eso, sí está claro que hay cosas que no fueron correctas, ¿no? La primera, que eso no se puede quitar de ahí del alegato, es que efectivamente él estaba rompiendo el toque de queda que había. Eso es un hecho también. Sí. Y lo otro que entra en juego es el tema justo del debate de la legítima defensa, el tema de los justicieros locales, el tema de
digamos, y que también pueden pensarse para México, el tema de las autodefensas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que al final, en un momento como este, cabe la pena preguntarse, ¿no? O sea, y cuestionarse cuál es el tema, porque la aportación de armas en Estados Unidos sabemos que es un tema calientísimo, que está difícil que se mueva, ¿no? El hecho de la No lo aportación de va a armas va a quitar. seguir ahí, lo ven como tú bien dices, ¿no? O sea, como en parte de sus libertades y justo del cuidado de sí mismo. O sea, Tanto eso es así muy que los claro. mismos que estaban protestando estaban armados. Claro, O sí, sea, sí, sí. por eso digo que es una cuestión que se entiende nada más en la Ujú. cultura anglosajona gringa. Ajá, O sea, sí. fuera no lo entendemos. Ujú, sí, completamente, completamente. Y yo realmente no recuerdo, leí en algún punto que a las personas que les disparó, no todos eran No, no eran. Los que afroamericanos. mueren no eran. No No. eran. Y hay una cosa que que el abogado Ujú. defensor de este chico también utilizó y que sirvió. Digo, nada de esto significa que tenga derecho a que haya muerto, ¿eh? No, 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 no va no. por ahí la cosa. El tema es que estos dos que al parecer, o quienes atacan al chico, al que él repele, o sea, hay uno donde se ve que le está sentando la patineta en la cabeza, Después de literalmente. la del primer disparo Luego hay fue otro eso. que le intenta quitar el rifle Ujú. y creo, no sé si era el que iba armado, pero lo van persiguiendo, o sea, hay toda una secuencia, por eso es importante que vean los videos. Y al final de cuentas, el chico detona el arma y les pega. Ya se me olvidó creo que cuál era el argumento que iba a decir, pero no me acuerdo, no me acuerdo, pero ya, el otro argumento que utilizan es que estas dos personas tenían antecedentes penales. Ujú. Las dos personas a las que disparó, creo que tenían antecedentes penales, lo cual la defensa del chico también utiliza a su favor para no meterlo a la cárcel. Hay videos cuando dan la resolución de cómo reacciona. Dicen reacciona raro. Yo no digo que reaccione raro, se pone a llorar de alegría. Pues claro, Claro. tienes 17 años y te van a meter 30 porque, insisto, o sea, y le pudieron haber dado cadena perpetua. O sea, ese es el gran problema en Estados Unidos también, que cuando eres culpable de algo, te meten todos los años. Eso era cadena perpetua. En muchos estados pudo haber sido cadena perpetua. En Sí, Texas, claro. tú robas una joyería y te vas 35, 40 años a la cárcel, ¿no? O sea, a ese grado, eso también hay que Decirlo. entenderlo. Pero yo lo que pienso, y para no dejar confusión, porque creo que es un ejemplo de cómo hay un contraste cultural, es que yo, aun cuando sea en legítima defensa, yo, o sea, aun cuando esté comprobadísimo que era mi vida o la de la persona, llegaron a dispararle a mi familia y estaban masacrando y detoné y en ese momento traté de salvarme porque todo eso lo entiendo y en algún punto hasta lo puedo justificar. El problema es que yo sí creo, desde mi punto de vista muy moralino, si quieren, es que yo sí creo que alguien que priva de la vida a otra persona tiene que llevar alguna responsabilidad. No sé Sí, cuál. claro. Yo también lo comparto contigo eso, ¿no? Completamente. Y también que creo que es muy peligroso lo que sucede en Estados Unidos. Y no, y ahí va mi observación, no por la aportación de armas y tal, porque entiendo que, como tú bien hiciste la explicación, la propiedad, como se entiende la propiedad privada, el cuerpo y el cuidado de sí mismo, tiene que ver con estar siempre listos para poder defenderte. Eso me queda clarísimo, no lo Sí. discuto, entiendo que esa es ahora sí que la cosmovisión estadounidense, ¿no? O sea que mi cuerpo es mi primera propiedad y tengo que estar preparado para poder defenderlo. Así me parece que es, ¿no? Sí, sí, Y en esa totalmente. preparación para poder defenderlo entran las armas. Y por eso el tema de las armas no se discute. Eso, por un lado, pues yo no tengo cómo discutirlo porque así lo entienden, como aquí pensar en tener una pistola, un arma de fuego es una locura, pero sí todos tenemos algo para defender nuestra propiedad, que esto es el cuerpo, que va desde Aunque gas sea un tiraúle, ¿no? pimienta. Exacto, Aunque sea exacto, un digo. tiraúle. O sea, lo que es apropiado socialmente para defendernos es lo que tenemos. Y es así, Yo ¿no? hasta donde sé, digo, si hay alguien que sepa de leyes que nos saque de nuestro error si estamos en él, hasta donde sé, en México, aunque sea en defensa propia y en propiedad privada, hasta donde sé, si matas es alguna cárcel, ¿eh? O sea, algunos años, no Sí, sé. sí, No sí, hay sí. nada de que, pues fue en defensa propia. No, hasta donde sé. Sí, Igual estoy según yo, equivocado.
según yo también es así, pero a lo que voy, ¿no? O sea, esa parte la entiendo. Y ni siquiera me causa conflicto, ¿no? O sea, entiendo que es así y que para ellos las armas de fuego son eso con lo que pueden defenderse a sí mismos y a su primera propiedad, que es el cuerpo, ¿no? Lo que me parece preocupante es el segundo, porque rebasó Enrique. O sea, eso no fue en un contexto en el que llegaron a mi casa y me intentaron robar. No fue en ese contexto. Fue en un No, contexto en el que la sociedad civil tomó el papel de la policía. así es. Y en ese papel de la policía usaron sus armas de fuego, no solo él, tanto manifestantes como Sí. quienes ocupaban o estaban ocupando papel de la policía o de Fuerzas Armadas. Eso es lo peligroso. O sea, Es que y ese no es, solo en Estados Unidos, en cualquier país. Por eso te claro, decía, es que pensar en las autodefensas en esa México. es la paradoja. Y ahorita voy a ir a Ujú. lo que dices de las autodefensas. Es que esa es la Sí, paradoja. Que están dos ideologías confrontadas, unos defendiendo el hecho de que contra los afroamericanos, los blancos y el supremacismo blanco tiene una persecución racial, y por el otro lado, los que dicen, bueno, vamos a defender nuestro derecho a defendernos, valga la redundancia. Pero ambos lados están de acuerdo en que pueden portar armas. Entonces dices, qué locura. claro, claro. Es como la Sí, sí, paradoja. sí. Ahora, lo de las Pero, autodefensas es, exacto, sí, pero portar armas en un contexto en el que es tu seguridad, no en el contexto que es la seguridad del pueblo. O claro, sea, porque esa la tiene claro. que velar el Estado. Y es lo peligroso. A Ahora, mí eso me parece peligroso. sí, totalmente, totalmente. O sea, no, me parece una locura. Eh, ¿Tú crees? Y esto es algo que no, a ver, yo tengo una percepción, pero no sé cómo lo veas tú. Porque una cosa es lo que está en nuestra constitución, una cosa es lo que dicen nuestras leyes, pero otra cosa es lo que la gente cree, lo que la sociedad cree. Estando como está la violencia en México, el crimen organizado, donde las muertes son tremendas, digo, todavía no superamos a Estados Unidos, quien tiene creo que uno de los primeros lugares en muerte por arma de fuego, lo cual explica esta afición por las armas y esta visión que tienen, que ya explicamos, pero también demográficamente. En fin, no nos vamos a meter en las minucias, sino la comparación cultural que tiene que ver también con entresijos que muchas veces no se dicen. Pero no olvidemos que cuando el Bronco dio esta idea de que al que se le detuviese por estar robando en flagrancia, se le cortara la mano, la cantidad de gente que estuvo de acuerdo con esta medida fue impresionante, ¿eh? Y estoy hablando de mucha gente, no nada más de gente de determinado partido político. Fue, creo, posiblemente la única cosa que haya dicho el Bronco en la que todo mundo, o en la mayoría de los casos, aplaudieron o estuvieron de acuerdo. Estoy hablando de la percepción popular de la gente de la sociedad. Eh, las autodefensas tienen una legitimación social bien fuerte, bien fuerte. O sea, y sobre todo en los lugares donde existen las autodefensas, Michoacán y estos lugares, tienen aprobación de la sociedad. O sea, no son mal vistas. O sea, tú dices, bueno, porque están defendiendo al pueblo, pues sí, pero de todas maneras, los fuegos cruzados y la gente que se ha metido y cómo se maneja el crimen organizado revolviendo todo, hace que al final de cuentas también haya civiles que terminen siendo asesinados o capturados, en fin. Entonces, ¿tú crees que la sociedad mexicana en el fondo no tiene también esta idea de hacer uso de ejercer la justicia por propia mano? Sí, claro, por supuesto que la tiene. Es una pregunta Por, legítima, ¿eh? No lo estoy diciendo para sonsacarte ni para, o sea, realmente yo no sé, o sea, pienso que sí, pero no sé qué piensas tú. no, o sea, al final, yo es más, pienso que todos tenemos eso, o sea, no solo la sociedad. Creo que es algo como instintivo hacer justicia por tu propia mano. Me Sí, pero, parece. pero yo voy más a un tema político, es decir, como si al pueblo se meten, los matamos. O sea, como que esta idea está en la gente, ¿no? Del linchamiento. Sí, sí. No lo sé, a mí me parece que está en la cabeza de la gente, no lo sé. O sea, es un tema complicado, pero me parece que en el fondo, a nivel de sociedad,
O sea, claro que tu defensa la vas a tener siempre y en algún momento dado, si estás recibiendo un cuchillazo, te vas a defender y se lo vas a quitar y vas a tratar, es tu vida contra la del otro, ¿no? Esas Claro. situaciones que nunca queremos vivir y que no queremos estar en esa circunstancia. No sabemos cómo vamos a reaccionar, pero podemos reaccionar de esa manera, porque son de esas cosas que hasta que no las vives, hasta que no estás metido en eso, no sabes qué va a pasar. Pero digamos que de alguna manera en el imaginario de ese colectivo, a mí me parece que la gente sí tiende a creer que los pueblos, los grupos, los barrios, las comunidades deben ejercer la justicia con su propia mano. O sea, creo Sí, que la gente sí aplaude estas ideas. sí, sí, yo también creo que de alguna manera las aplauden, ¿no? No creo que sea la mayoría de la población, pero sí que se ve, sobre todo en No lo ciertos sé, contextos. está complicado. Está complicado, te digo, porque las autodefensas donde han surgido tienen legitimación social inmediata. Pero yo creo que eso, o sea, si a mí me preguntas, yo creo que tiene que ver con la desconfianza que hay a las Fuerzas Armadas en el país, siendo policías, soldados, marina, y por otro lado al fallido Estado mexicano, ¿no? O sea, Sí, porque pero ha yo sido desde literal, siempre. O sea, por ejemplo, Mireles, ya ajá, organizado como tal, que ya falleció también, falleció por COVID, lamentablemente, el año pasado. sí, José Manuel Meireles y los autodefensas que él tenía en Michoacán ujú, ya tenían algún sexenio o más de 2 sexenios, no sí, recuerdo sí, bien las sí. cifras. Y ya venían con la idea de organizarse y en Cherán ya se cocinan con otras políticas muy Y en locales. Panteló también, Y en Panteló. Panteló o Está sea, terrible la situación, por cierto, claro, ahorita en esto Panteló. no es algo nuevo. Entonces, esto nos mete en esta discusión de la diferencia, de cómo culturalmente podemos contrastar lo que ocurre en Estados Unidos y cómo ven esta parte de el llegar a matar en defensa propia. Es otro caso, ¿eh? No nos confundamos con los tiroteos de Columbine y de las escuelas a No, donde no, no, para estos nada. están desfasados, esos van a ser, la misma sociedad los condena, son procesados, la policía llega y les dispara, tengan la edad que tengan, o sea, es otra la discusión, porque luego ahí le pueden decir, sí, pero es que ellos van a las escuelas y no, 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 son dos cosas diferentes. Una cosa es la visión que tienen de defender su propiedad privada, el cuerpo entendido como tal, y otro el ir a una escuela porque se me soltó un tornillo a la cabeza y voy a masacrar a mis compañeros y a mis maestros. No, Ujú. son dos situaciones diferentes. Pero yo no sé cómo se vive y sí creo que tiene contrastes culturales de cómo lo vemos nosotros como mexicanos o como latinoamericanos y cómo lo ven ellos. O sea, es una manera distinta, pero al final de cuentas, si hacemos una crítica o una autocrítica, también tenemos una sociedad que vive en un contexto de una violencia brutal. Sí, claro, por supuesto, Y que por eso supuesto. es lo que permite que existan autodefensas y que exista una legitimación. Y no nos vamos a los casos de linchamiento donde no hay armas, pero todos los que han quemado en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, o sea, todos estos que linchan y luego prenden en Veracruz, bueno, en un montón de lugares. Que incendian vivos, ¿no? Que son terribles. O sea, yo recuerdo los videos de uno que incendiaron en Veracruz y era asquerosamente, se te ponían los pelos de punta a escuchar los gritos de esta persona que la quemaban viva. Este, y es eso, o sea, yo no sé hasta qué punto los procesaron, pero que como sociedad, antropológicamente, tenemos esta idea de la defensa también del grupo y que es castigado con muerte. O sea, tenemos leyes diferentes, pero que tratan de darle un orden a la sociedad y que me parece que en el caso de Estados Unidos y México, aunque son diferentes, siempre existen estos contextos de violencia muy complicados y muy complejos de entender, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, al final, creo que es eso. Al final esto es como simplemente intentar entender este panorama que está complejísimo, ¿no? O sea, y tanto allí como acá, como en Latinoamérica, vemos que no es un tema que se pueda calificar fácilmente o decir, ah, es positivo, es negativo, o está bien o está mal, ¿no? Porque escapa también de esos juicios morales muy sencillos, porque para que surja un autodefensa tiene que estar podrido, o sea, tiene que estar la base social podrida, ¿no? Claro. Que es lo que vemos, ¿no? El caso en Estados Unidos es muy diferente porque viene de protestas y viene de repeler protestas. Es simple, es simple.
Lo Porque entiendo, pero esa- sí creo que hay una diferencia entre, o sea, hay diferencia y similitud entre me defiendo a mí porque no tengo nada más que me defienda y saco el arma y si me están por disparar, disparo. Esa es una. sí, sí, sí. Insisto, no lo estoy justificando, estoy explicando contextos. Y el otro es, no existe una policía que defienda a mi gente, entonces me organizo y disparo. O sea, me parece muy complejo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo para nada, estoy tratando de entender cómo dos culturas que son diferentes, que a nosotros nos parece terrible el hecho de cómo ven ellos esta defensa propia, pero al mismo tiempo esto que metiste muy atinadamente los autodefensas, también nos hace tratar de entender o mirar desde un punto crítico cómo estamos hablando de algo no igual, pero que, aunque tenga contextos diferentes y orígenes diferentes, lleva al punto base, defensa de la vida. Exacto, sí, 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 o defensa de la vida y defensa de los míos, ¿no? Porque al final las autodefensas siempre surgen en contextos, o he visto que surgen en contextos pequeños, de Es como localidades, el de contexto pueblos. macro versus Ajá, el contexto micro, ¿no? O ajá, sea, como exacto, el contexto del ataque a mi cuerpo por algo, por alguien que creo que lo pone en riesgo, y luego el contexto como macro exacto. social, ¿no? Sí, y que yo he visto, por ejemplo, que, digamos, dos cosas, ¿no? La primera, en Campeche me llamó mucho la atención que hace unos años los vecinos se organizaban y ponían sus mantas de cuidado ratero, vecinos organizados, si te descubrimos, Exacto. Igual aquí en Mérida algunos te, lo ponían. exacto, eso por un lado, ¿no? Que era evidentemente un mensaje violento, ¿no? De que si te agarramos ya valiste. Pero por otro lado, las organizaciones de vecinos que son para avisos y para estar pendiente, que por los famosos grupos de WhatsApp, ¿no? Que digo, tú tienes tus anécdotas muy chistosas de tus grupos de WhatsApp Sí, de sí, sí. vecinos, pero por ejemplo aquí donde estoy yo sí cumple más una función como de, bueno, si salgo, cuido la casa, si vemos algo raro, que también tiene una intención de defensa y de cuidado, pero menos violenta, digamos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, existen más. esos vertientes, también tiene que ver con el contexto, ¿no? Nunca vamos a comparar lo que pasa en Mérida que lo que pasa en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, que sabemos que, Afortunadamente hasta el sí, momento. ajá, sí que tenemos, pues sí, la verdad es que el país tiene zonas muy, muy duras que parece que nosotros vivimos en un paraíso comparado con lo que A mí me pasa. llama la atención porque digo, no estoy diciendo que sea la visión de todos, yo no lo conozco, pero sí consumo mucho contenido de YouTube de españoles y algunos medio de broma. Digo, no estoy diciendo, me van a decir, ay, le crees a un youtuber. No, pero muestra mucho lo que posiblemente la idea que tengan de América Latina. Y muchas veces hablan de América Latina como un lugar, una serie de países violentos. No, porque si voy me van a matar, o sea eh, hay quienes dicen, tengo la idea que en América Latina la gente va armada y te van a agarrar en cualquier calle y te va, o sea, existe esa idea realmente, ¿no? Y no nos vayamos lejos, o sea, en México muchas veces países, Estados Unidos mismo ha emitido alertas, como la alerta que se soltó hace poco en la Unión Europea y en Estados Unidos sobre Tulum, ¿no? Donde había actos de violencia que es crimen organizado, sí, ya lo sé, pero de todas maneras estamos hablando de contextos de violencia donde tu vida puede estar en riesgo. En fin, me parece que es un tema complejísimo, pero que creímos que valdría la pena tocarlo, sobre todo porque tiene que ver en el podcast esta visión que es la que queremos transmitir, o al menos yo quiero transmitir, de cómo algo de este nivel puede tener matices de interpretación cultural y de contraste entre dos países vecinos, ¿no? Y de cómo lo vemos, por supuesto que rechazamos la violencia, rechazamos toda forma de privar de la vida a cualquier otra persona y no estamos para nada a favor de eso bajo ninguna circunstancia. Seguiré diciendo que cualquier persona, aun cuando sea en defensa propia, no sé si poco o mucho, pero tiene que tener una responsabilidad y debe pagar por ello, ¿no? Es como algo que creo, es así. Sí, no, yo también comparto eso. Tú sabes muy bien que esa es mi visión y que también mi visión hacia la posición de armas y todo eso es también un poquito más radical, creo. Pero sí, no, completamente de acuerdo contigo. Y que No, realmente yo creo también que no debe haber nadie posesión de debería armas. tener armas y no debería existir la policía, pero eso es un mundo ideal Sí, que y no. utópico, ¿no? O sea, que Pero yo me sabemos refiero que a no va a nivel pasar. ciudadano, o sea, yo creo que no Sí, debemos estar sí, armados. no, yo tampoco, Pero son pero, esos contextos. exacto.
Exactamente. Se vuelve como un bucle, ¿no? Por la complejidad, como que sí, pero los autodefensas sí deben estar armados. Ah, pero otros no pueden estar armados. Ah, pero sí. Nada, es un tema que queríamos traer y compartir para que, pues nada, se sumen a la reflexión si quieren. Y pues nada, yo por mi parte hasta ahí lo dejaría, para no aturdirles más, porque es un tema, insisto, que parece que estamos en algún momento En dado por bucle. en bucle, Sí, sí. porque no tiene salida, o sea, bueno, es bien difícil y tienes que entender la justicia, la constitución, cómo se conforma el pensamiento de un país, cuál es la idiosincrasia, en fin, involucra muchas cosas para poderlo, pero creo que suscitó. Y hay otra cosa bien interesante, ¿eh? Justo en Wisconsin está dominado por demócratas, porque por ahí corrió también el rumor de que no, porque este chico votaba por Trump, entonces era republicano, y ojito que no, no es así. De hecho, parte del argumento es que los disturbios llegaron a ese grado, o sea, que eso no lo comentamos porque era parte de un contexto muy general, pero estamos hablando de saqueo, de robo, de destrucción, de disparos, de agresión, porque la policía no se dio abasto, fue rebasada por los manifestantes, que ya era un ataque, o sea, y es algo que al parecer desde el 2020 ya se volvió común periódicamente. O sea, que haya grupos de gente armada que bajo la idea de protestar sobre estos crímenes a afroamericanos o matanzas o asesinatos o como se quiera llamar, salen. Y pues sí, curiosamente lo político ahí está, o sea, es uno de los estados más demócratas que pueden haber, incluso revisando notas, Donald Trump cuando fue después de los saqueos que habían habido cuando asesinaron al policía afroamericano, el policía, perdón, asesina a un afroamericano y llegan Donald Trump y dice que llega a refrendar la idea de la defensa propia, entonces se le pone encima la yugular y, en fin, fue un problema, pero que tampoco nos creamos que está exento de estas visiones políticas y que también tiene sus asegúnes de acuerdo al contexto de los estados de la Unión Americana donde ocurren, ¿no? Yo hasta ahí lo dejaría, y nada, ojalá que se pueda subir a tiempo, que estemos otra vez a tiempo en sincronía con los que nos escuchan los domingos a las 11 de la mañana, Ojalá que sí, hora de México, ojalá que sí, de ojalá mañana. que Ojalá sí. que se pueda, ojalá que Haremos logremos. todo Vamos a lo hacer posible. nuestro mejor esfuerzo para que esto salga en tiempo y Suceda. forma. Y nada, pues los que puedan compartir, darle like, decirle a otros, nos ayuda muchísimo. Ahí vamos poco a poco creciendo, ya subieron dos más que nos escuchan, también en las plataformas de audio está aumentando, está teniendo más reproducciones. Muchas gracias por escucharnos, por dedicarnos su tiempo, dedicarnos su tiempo. Esperamos que lo que nosotros digamos les siga pareciendo de interés. Lo hacemos porque nos gusta y estamos al pie del cañón, ¿no? Estamos aquí en este espacio de diálogo y de intercambio de ideas. Yo hasta aquí lo dejaría. Nada, que tengan un gran día y nos seguimos viendo. Hasta Chao. luego. Chao.